Ujú. Berenice, su trabajo. Voy, ingeniero. Cristian, su trabajo. Hay otro Berenice aquí, su trabajo. Jaime Campos, su trabajo. Daniel, su trabajo. Norberto. ¿No están? Voy para allá, ingeniero. Voy, lo estoy subiendo. Los demás o las demás, ¿qué pasó? Bueno, ya se fueron mejor. A ver, Dulce, platíquenos su caso. Sí, ingeniero, buenas tardes. Bueno, mi caso había sido sobre el aumento del precio del huevo, que en el 2017, que se aumentó el precio debido a al incremento del precio de los fertilizantes, o sea, que aumentaba su precio de producción. Entonces, debido a esto, bueno, sabemos que se tiene en cuenta que el huevo es un bien de primera necesidad, y por lo tanto su curva es inelástica. ¿Es qué? Ya que no tiene, es inelástica. ¿Es inelástica? Ya que no tiene un... ¿En Sí. serio? No. O sea, si no come huevo, ¿se muere? Bueno, es que, bueno, por lo que yo leí, decía que era uno de los considerados de primera necesidad. Entonces, por eso decía que no cambiaba tanto debido a que la gente, a pesar de que subiera un poco su precio, no era tan fácil que ahí la gente dejara de comprarlo. su curva de demanda está más cercano de 1, ¿no? Si veo bien es esa línea verde, ¿no? Sí, así es. Entonces no es que no sea inelástica, sino que esto tiene una alta elasticidad, o poca elasticidad, más bien dicho. Porque el hecho que varíe su precio no hace que varíe mucho su volumen, ¿no? Sí, así es. ¿Está correcto? Entonces, si hago yo Entonces, variar mucho el precio, el volumen no baja mucho porque es un bien de primera necesidad. Bueno, no sé si sea un bien de primera necesidad, es algo básico, ¿no? Un bien de consumo básico. Entonces, hay algunas cosas que igual no se pueden preparar sin el huevo. ¿De acuerdo? Y bueno, pues tampoco puede entonces ser le que haya baja, muchos sustitutos. También eso hace que su curva sea así. Luego, ¿qué le pasó a la curva de oferta? ¿Eh? ¿Ya lo perdimos? ¿Me escucha, ingeniero? Sí, ¿qué le pasó a la curva de oferta? ¿Me escucha? Sí. Ah, sí. Okay. Estoy viendo mi archivo. Está bien la de demanda, nada más la oferta, explíqueme qué pasó.
Ahí sí me perdí un poco, ingeniero, la verdad. No, le digo que la curva de demanda está bien, porque nada más el razonamiento es el que está mal. O bueno, no es el razonamiento, el hecho de que diga que es inelástico, o no sé qué dijo exactamente, pero su pendiente es cercana a 1. Una variación de precio afecta poco en el volumen del consumo, pero sí tiene una variación que ahí se ve. La pregunta es, si aumentaron los insumos de producción del huevo, ¿qué pasó con la curva de oferta? Que lo que veo ahí es que tiene una línea punteada y luego una continua en color rojo, ¿eso es correcto? Sí, así es, solo está representando los costos de producción, bueno, su costo fijo y su costo variable. Es nada más lo que para mí quise poner en mi representación. Sí, está bien. Entonces, lo que pasó es que la materia prima subió y de manera proporcional, ¿no? Por eso es Así es, paralelo. ¿Sí? exacto. Ok, eso está bien. Sí. Eso era todo lo que había que hacer. Luis, ¿qué es lo que nos presenta en su gráfica? Bueno, ingeniero, yo presento sobre el azúcar, que un ejemplo decía, mi demanda es un bien de primera necesidad. Entonces, mi oferta primera es la línea gris y mi oferta segunda es la línea anaranjada. ¿Por qué va hacia arriba? Porque, decir, dice que hemos estado consumiendo más azúcar a lo largo del tiempo y se precede que vamos a seguir consumiendo aún más. Entonces, dice que ahora ya cuesta más producirla, entonces por eso la tendencia a ser paralela hacia arriba. ¿Y por qué es paralela? Porque decía que, bueno, yo así lo puse porque pensé que como sube constantemente el precio, igual baja, ¿no? Pero ahorita es así yo me guié. No, solo que ahí no le dice si eso, o sea, por lo que dice es que conforme los precios de producción o el costo de producción ha aumentado. Ahí yo no veo bien si en su gráfica empiezan de cero o de dónde empieza su gráfica, pero no debería de empezar de cero por lo que ya explicamos de los costos fijos. Entonces, tampoco tiene que ser paralelo porque no sabemos, no se sabe. Dice que simplemente aumentan los costos de producción, pero no sabemos si eso es proporcional o no es proporcional. Y tercero, su curva de demanda, esa no es una curva de demanda, esa es perfectamente elástica. Y si si el azúcar es un bien con pocos sustitutos o un bien básico, entonces no debe ser así su función, es como la de su compañera, ¿no? Tendría que ser más parado. Más vertical. Sí. Sí, porque eso me estaba diciendo que pues casi es proporcional. Si aumenta un peso, disminuye un consumidor, ¿no? Por decir algo. Entonces corrija eso. Sí, ingeniero. Ok. ¿Quién más? Daniel. Daniel Castro. Sí. Ok. Bien, el artículo que revisé trataba sobre el café, como el sector cafetero había tenido problemas para sacar la producción debido a la pandemia. También manifestaban que no iban a tener pérdidas porque también debido a la pandemia el consumo de café en los hogares se había mantenido y en algunos casos había incrementado. Entonces lo que traté de proyectar en las ¿Así aumentó el gráficas consumo de café con la pandemia? en los hogares. ¿Ah, sí? ¿Aumentó eso? Eso es lo que mencionaba el artículo. Ok. Entonces, básicamente la demanda se puede mantener porque si bien en los negocios ya no hay consumo, en los hogares sí. Entonces, lo que proyecté primero fue en la cuestión de la oferta, cómo cambió la gráfica, porque se volvió un poco más costoso sacar, por ejemplo, un kilo de café en grano molido, debido a que se perdieron algunas cosechas y demás. Sin embargo, parten del mismo punto porque los costos fijos de la producción pues no varían, solo es en esta temporada pues en la que tuvieron
esas dificultades para obtener la cosecha. Por Pero otro la lado, materia prima sí subió. ¿perdón? La materia prima sí subió. Bueno, es algo que no tomé en cuenta insisto, los costos fijos, digamos, con los que partieron la producción de café, no han tenido eh, variaciones importantes, por decir, los terrenos o las parcelas siguen costando lo mismo en renta y demás, los fertilizantes no sufrieron un cambio significativo, solamente tuvieron un incremento, digamos, en la producción del café debido a que se perdieron partes de la cosecha. Por eso el precio del café aumentó, ¿no? Sí, De la materia prima, del grano, pues. sí, eso es correcto. Entonces, por eso su curva no tiene cambios en los costos fijos, sino en los costos variables. Es correcto, sí. De acuerdo. ¿Y Ahora, la demanda? la demanda, está la línea punteada que en lo personal proyecta cómo estaba la demanda y cómo tal vez se quedó por el uso de bienes, más bien de bienes sustitutos. Es decir, habrá familias que ya no compren, por decir, café gourmet, van a comprar ahora café soluble, por decir algo. Bueno, entonces sería la demanda de café Pero en si la general. demanda disminuyó, ¿por qué esa línea no podría ser paralela hacia abajo? Era lo que iba a decir, la demanda no disminuyó tal cual, se mantuvo. Por eso intenté proyectar un punto de equilibrio en respecto a lo consumido igual, porque eh, a pesar de que ya no se consume la misma cantidad del grano, pues hay otros bienes sustitutos que mantienen ese equilibrio. No necesariamente. Bien, A ver, si lo que pasó y lo que dice su nota es que supongamos que la demanda se mantiene igual, no tiene cambios, ajá. pero aumentó el precio, ¿qué va a pasar con la demanda? Teóricamente iría a la baja. Exacto. Entonces, ahí mismo se puede replicar nada más el efecto que tuvo y es una caída de demanda. Sí, por eso proyecté la línea que no es punteada en color rojo. No es Pero que no haya necesitaba poner esa línea. Lo que intenté proyectar fue cómo cambió la elasticidad de ese producto, porque lo que se refiere es que a pesar de que los precios aumentaron, van a tener siguiendo los mismos ingresos las compañías dedicadas a la producción de café debido a que se sigue consumiendo. Entonces, la elasticidad cambió, se paga más por ese producto, pero se sigue consumiendo. Ahora, convergen en el mismo punto las dos líneas rojas, precisamente por eso. El universo, digamos, de clientes potenciales se sigue manteniendo, ya sea en negocios, de los que consumen en negocios dedicados al café o en fondas, etcétera, y los que consumen en sus hogares. Por eso convergen en el su mismo curva está bien. Su curva lo que dice es que aumentó la disponibilidad al pago por el mismo bien. Así es, eso es lo que refiere el artículo. O sea, lo que aumentó fueron los que tienen más dinero. Los ricos siguieron comprando y están dispuestos a pagar más, pero los que no quieren, no necesariamente, ¿no? Entonces ahí dice que haga de cuenta que les aumentaron a todos el salario y entonces, de manera proporcional, van a tener mayor disponibilidad a pago hasta los últimos, que esos se van a quedar igual, no van a estar dispuestos a pagar más. Eso es lo que dice su gráfica y que usted dice que se mantendría el ingreso igual, no se ve exactamente así con sus equilibrios. O sea, con el equilibrio dice que es el mismo número de consumidores, pero a nivel de ingresos, el rectángulo donde se cruzan la línea azul y la roja inferior y la azul y la naranja superior, no son iguales, va a tener más ingresos la empresa, es lo que dice ahí su gráfica. ¿Sí? Entonces, bueno, está bien si está representando eso, pero no es necesariamente lo que pasó, ¿no? O sea, estoy representando un caso donde una empresa aumentó sus costos de producción, por alguna razón se vieron incrementados, pero están compensados con la disposición de los clientes de pagar más. Sí, la gente pagó más, pero al final la empresa va a ganar más por esa gente que tiene, algo pasó y está dispuesta a pagar más.
Ajá. ¿no? Sí, nada más está mencionando un concepto que yo no tomé en cuenta, por ejemplo, lo de los ingresos de las familias o de los consumidores. Eso realmente no sé si está proyectado, bueno, no era mi intención proyectar eso, pero pues a lo mejor así se puede interpretar. Sí, No pero estoy eso no tratando, pasó, pero, o sea, le estoy diciendo lo que representa su gráfica, ya, pero sí, no ok, necesariamente eso es lo que pasó, ¿no? no, de ¿De hecho, acuerdo? de acuerdo. Bueno, entonces lo correcto con respecto a la nota es, sea que hubo una disminución de esa curva, o sea, en paralelo bajó, y eso le va a Ah, llevar a una reducción en el volumen de consumidores, o que o que se quedó igual y el hecho de aumentar el precio hizo que disminuyeran el número de consumidores. Eso ya pues, habrá que ver los detalles, ¿no? correcto, ya. Ok, Damián. ¿Está Damián? Sí, sí, ingeniero. Bueno, en mi gráfica representé en este caso el producto, bueno, un producto químico utilizado que es el zinc. Bueno, mi problema fue que los derivados del zinc han llevado a un aumento en los minerales, bueno, del precio para poder producir los productos químicos. En mi gráfica representé, eh, bueno, que es digamos, bueno, yo lo tomé como un bien de primera necesidad, que es la línea morada. Ujú. Bueno, como su precio en este caso, a la venta es pues sí es alta, pues y bueno, al igual que quienes compran este tipo de, digamos, de compuestos, son, digamos, contados, por eso está un poco prolongada la, la pendiente. ¿Y la línea roja qué es? Es en este caso es la oferta, en el cual el precio de producción se ve desplazado de lo que es el punto de origen, por lo cual tiene un alto precio de producción de los productos. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que dice su noticia? Aunque dice que, bueno, ha habido falta de disponibilidad de minerales, en este caso del zinc, posiblemente ha llevado que estos minerales aumenten de precio. O sea, aumentó el precio de la materia prima. Sí, así es. Entonces, eso no está reflejado en su curva. Entonces va a ser algo similar como el que hizo su compañero del café, creo. Sí, O no sé quién presentó el tema de que aumentó el precio de la materia prima, pero pues la infraestructura para producirla no, pues se mantuvo, ¿no? En cuanto a sus costos. sí, Entonces el costo fijo se mantiene y ahí le falta una línea con una mayor pendiente que indica que ya sea una línea no tiene que partir del costo fijo y ahí un poco aumentar conforme aumenta el volumen. sí, 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 sí es lo que me faltaría. Entonces aquí, como son pocos, así aquí sí puede aplicar que la gente, bueno, las empresas, pues porque estamos hablando de agentes económicos que son las empresas, que también son consumidores, entonces pues tienen que gastar más, ¿no? Y si tienen que gastar más, pues tienen que aumentar su disponibilidad de pago, al pago para comprarlas, porque pues necesitan ese insumo para la producción de pues de lo que vendan, ¿no? Porque Sí, el zinc como elemento, pues no nos sirve, es zinc, dijo, ¿no? sí, sí, así El es. zinc como elemento, pues no me sirve de nada tener ahí esto almacenado, sino se incorpora a otros procesos productivos, ¿no? Sí,
Ok, entonces sigo aquí sin tener noticias de Cristian, de Daniel, de Norberto y de Jaime. ¿Dónde están sus tareas? Yo ya cambié mi foto, nada más que aún no le aparece. Me voy a desconectar y me vuelvo a conectar. Ok, Cristian, Daniel, Sí, igual voy a salir y me vuelvo a conectar porque sí, ya cambié mi foto. Daniel, ¿no está? Sí está, pero no es, ¿no? ¿Qué pasa? Dice que estaba algo confuso. Bueno, pero pues cámbielo si no lo entendió o pregunte, ¿no? Cristian Josué, ¿dónde está? A ver, Norberto, platíquenos de su caso. Sí, ingeniero. Mi caso era el caso de la caída del petróleo y sus respectivas consecuencias. La demanda se mantuvo no, perdón, la demanda cayó, la producción se fue por arriba, pero los costos de producción igual estaban por arriba del costo de ventas, entonces pongo una gráfica en picada. ¿Pero de oferta o de demanda? Y veo solo curvas de oferta, digo de demanda. ¿Y la de oferta? Ok, sí, me faltó esa gráfica, pero sería muy similar, ¿no? Pues no sé, porque no tiene el anterior. Entonces, ¿similar a qué? Pues antes de la caída de los precios, estas gráficas pues se mantenían este, de forma ascendente, inelásticamente. Sucede que se devalúa todo la demanda la demanda de petróleo y todo se viene en picada. Pero ahí veo, ¿por qué hay tres rayas ahí? ¿De qué son? La de venta, la roja, a de arriba. La de ¿La, costo de la de qué? producción. La de producción, el costo de producción. Es que eso no es una curva de oferta, es una curva de demanda. Entonces, como que me habla de producción en una curva de demanda. Sí, no, que no le entiendo muy Entonces, bien. revise sus conceptos porque está un poco cuatrapeado, ¿no? Sí, Todavía tiene que distinguir entre una curva de oferta y una de demanda. No pueden ser en la misma dirección ambas. Si usted vio o escuchó los ejercicios de sus compañeros, pues son en sentidos opuestos, no pueden ir en el mismo sentido. ok, Entonces, bueno, rehaga su trabajo sí, gracias. y pónganse a ver los videos porque esto es básico, ¿no? A ver, Levit, ¿qué es lo que hizo? Buenas tardes, ingeniero. Bueno, ahorita escuchando el comentario del compañero, caí en lo mismo y nada más hice una línea. El mío fue del sector inmobiliario, de Ujú. que la demanda disminuyó debido a la pandemia y que el precio fue forzado igual a bajar para que pues las empresas inmobiliarias pues no llegaran a quiebra. Ujú. Y en el ejemplo, o sea, digamos que es la disminución en el precio, o sea, digamos que de P1 se fue a P2. Entonces, eso causa una reducción en la cantidad ofertada, que es de Q1, como se puede ver en la parte de abajo, a Q2. Y pues es eso lo que intento dar a entender en esa gráfica. Mire, era más sencillo hacer eso con una curva como la que tiene ahí. Bueno, lo voy a mostrar mejor en lo mío para que no los haga más pelotas, ¿no? Sí, Eh, igual yo tengo una duda. Es que realmente Q no supe qué tomar, o sea, si realmente la demanda como tal o la producción en ese sentido de, pues, casas, departamentos, o sea, porque la producción también se vio afectada, pero entonces, ¿qué puedo tomar como Q? O sea, ¿la demanda o la producción?
A ver, ahorita le contesto. Bueno, ahí está lo que hemos visto como curva de oferta y demanda, y aquí es donde se dan los equilibrios. Esto que les muestro es dinámico, ¿no? O sea, esto no existe de manera fija por cierto número de años. Generalmente esto está cambiando. ¿Sí? Entonces son fotografías de un video. Sí, ustedes saben que un video se hace con fotografías, nada más que las pasamos rápido y entonces eso da la impresión de que se está moviendo, pero al final de cuentas son fotografías. Entonces la relación oferta-demanda no es una fotografía, es un video. ¿Sí? Ahorita estamos viendo las fotos para poder entender el video. ¿De acuerdo? Eso que les quede claro. Entonces, esto no es fijo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasó en el caso de la situación en donde se cayeron los precios y se cayó la demanda? ¿Qué es lo que pasó? Entonces, pasó que la disponibilidad al pago, si estamos hablando de inmobiliaria, o sea, que la inmobiliaria puede ser, la cantidad pueden ser los metros cuadrados de construcción, puede ser el número de viviendas, en fin, eso depende cómo ustedes lo quieran analizar y cómo tengan sus datos. ¿De acuerdo? Entonces, pero deben de tener claro qué es lo que están representando, para entonces saber cómo se mueve. ¿Qué pasó con el tema de la pandemia? Que, bueno, hubo reducción de ingresos y por lo tanto menor disponibilidad al pago y de manera, pues esto pudo haber afectado más y menos, ¿no? A unas personas, pero vamos a suponer que a todos les afectó por igual. Entonces, para hacerlo simple, esta curva se desplazó hacia abajo. Si la curva de demanda se mantuvo igual, ¿qué es lo que va a pasar? Si yo reduje esta disponibilidad al pago, el nuevo equilibrio, ¿dónde va a estar? Antes estaba en E3, ¿estamos de acuerdo? Con la línea continua, esta es la curva de oferta y esta es la curva de demanda, la primera azul, ¿no? Que estaba al principio. ¿Sí estamos de acuerdo? Y el equilibrio sería P3Q3, ¿estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Entonces, pasó que con la pandemia mucha gente dejó de tener ingresos y la disponibilidad al pago se cayó, y cayó parejo para todos los estratos. Vamos a decirlo así, que no pasó así, pero por simplicidad lo hacemos así. Entonces, ¿dónde está el nuevo equilibrio? De E3, ¿a dónde pasamos? ¿A qué punto pasamos? ¿Podría decirse que un E3 prima? Exacto. Entonces, aquí donde se cruza esta línea azul con la línea roja, naranja, perdón. Este es el nuevo equilibrio. ¿Y eso qué significa? Si lo proyectamos, que vamos a tener un mayor consumo, ¿no? Hay Q3 prima, que es menor a Q3, y también va a haber un precio menor, P3, para atender esa demanda. Entonces, el hecho de que bajara el consumo, pues va acompañado de una reducción de precio. Si tú mantienes el precio igual y se cae esto, ¿qué va a pasar? Si yo no hice ningún cambio, ¿qué es lo que pasa? Yo mantengo el precio P3, ¿y cuál sería el punto de equilibrio en P3? Ese que estoy ahí señalando. Entonces tendría un Q3 di prima, que estaría hasta acá. Entonces una reducción todavía más grande de lo que era Q3. Entonces lo normal para que se mantenga el equilibrio es que también el productor baje sus precios para que aumente la demanda. Entonces aumenta la demanda y el punto exacto va a ser aquí en Q3. Ahí se va a estabilizar porque ese es el equilibrio. Entonces, si uno tiene a P3 y tiene pocos consumidores, seguramente habrá otro que le va a bajar el precio a P3 y luego el otro le va a bajar y el otro le va a bajar hasta que lleguen aquí al punto de equilibrio. ¿De acuerdo?
Entonces, lo que tendría que poner es esta línea azul con esta línea azul y poner fijo esta línea naranja. Más bien, esta tendría que ser la línea punteada, así como está punteada la otra. ¿Sí? ¿Me siguen? Entonces, este es el efecto que tuvo. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera se resuelve el caso que tienen ustedes. ¿Sale? ¿Qué es lo que pasó realmente? Que, bueno, hubo una disminución, pero seguramente fue así, porque los que tuvieron más reducción de ingresos fueron los de las clases más bajas, ¿no? Que perdieron su trabajo, y los que tienen dinero o mayor disponibilidad al pago, pues porque tienen más ingresos y a eso les afectó menos. ¿De acuerdo? Pero eso ya es una complicación, todavía no estamos ahí, bueno, lo podrían haber hecho, pero eso significa que el efecto no fue similar en toda la población. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien, entonces, bueno, ahí los demás arreglan su gráfica y y bueno, pues la ponen en la siguiente clase, ¿de acuerdo? Y ahí cerramos, espero en la siguiente clase que ya quede eso resuelto. ¿Sale? Sí, Inge. Bueno, Sí, ingeniero, está bien. entonces continuemos, que estamos por ver el costo total, el costo medio y el costo marginal. Bueno, entonces aquí nada más formalizar lo que ya les he dicho en los otros ejemplos o en las pláticas previas, en donde el costo total, su nombre lo dice, pues es lo que me costó producir el total de bienes que he ofertado al mercado. ¿Sí? Y entonces ahí le pongo como una definición que el costo total es la sumatoria de los costos de producción de todos. ¿Y cuáles son todos? Pues hay una clasificación entre costos fijos y costos variables, ¿no? Los costos fijos son las inversiones y todo lo que necesito para empezar a producir, que está aquí. Y los costos, ahí está aquí, CF. Y los costos variables son aquellos que hacen que varíe el costo en función de las unidades producidas, que esas aquí CB, ¿no? ¿De acuerdo? De ahí nosotros, ese es el costo total de producción. Para un determinado punto, pues tenemos que sumar un cierto nivel de producción. Tendríamos que sumar los costos fijos más los costos variables y eso me da el costo total. ¿Estamos de acuerdo? Luego puedo sacar otro valor que es el costo medio. O, para que ustedes me entiendan, el costo promedio. ¿Qué cosa es un promedio? Les decía yo que hay indicadores de estimadores de tendencia central y de dispersión. Entonces, el promedio es un indicador de tendencia central. ¿Sí? Entonces, el promedio, pues se hace como el costo total dividido entre el total de unidades producidas, ¿no? ¿Cuánto tiempo me tardé para ir durante la semana de mi casa a la escuela? Ah, pues lo puedo medir todos los días. Y luego me preguntan, ¿y en promedio cuánto te tardaste? Ah, pues yo sumo todos los días, cuánto me tardé cada uno el día lunes, martes hasta el domingo, lo divido entre 7 y eso me da el promedio, ¿de acuerdo? Pues esto es lo mismo, nada más que es con costos, ¿de acuerdo? Y entonces el costo medio, por definición, es el costo total entre la cantidad de unidades producidas, ¿sí? Costo total entre Q. Y siendo Q las unidades totales producidas. Aquí Q minúscula significa la variable cantidad y Q mayúscula es el total, ¿de acuerdo? Para estar
claros en la simbología. Luego tengo una cosa que se llama el costo marginal y que por definición también es la variación del costo total respecto a la variación de las unidades producidas. Es una cosa similar a la elasticidad, pero lo que me dice es ¿cuánto varía mi costo total cuando yo varío de una unidad mi producción? Entonces, yo varío aquí una unidad en la, perdón, en el costo, una unidad en la producción. Voy a ponerla de acá más fácil. Varío una unidad y la pregunta es ¿cuánto se incrementó este costo cuando yo aumente 1? ¿Sí? Y eso, como es una variación de un costo de una variable con respecto a otra, pues es también la derivada del costo total con respecto a la cantidad. Hablando en términos más analíticos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la pendiente de esta recta o de una recta? ¿Cuál es el costo marginal de una recta como la que tenemos acá? ¿Cuánto es? Si yo divido delta costo entre delta cantidad. Aquí le pongo 1 y aquí me varía no sé cuánto, delta, ¿no? ¿Qué es eso? La derivada de una función lineal, ¿cuál es? ¿Se refiere a la pendiente, ingeniero? Es la pendiente, es una constante, ¿no? Derivada de x con respecto a, ¿cómo se llama? A x, pues es 1, ¿no? Es una constante. Entonces, es la pendiente. Significa que en esta función, independientemente de cuánto varíe yo la producción, o en cualquier punto que yo varíe la producción de una unidad, siempre se va a incrementar el costo de la pendiente. Si esto es 1, significa que siempre va a aumentar de 1, ya sea que pase de 501 productos a 502 o de 4 millones a 4 millones 1. ¿Sí? Porque es una función lineal. Si esto no fuera una función lineal, pues va a depender de dónde, en qué punto obtenga yo la derivada de esa función. Puede ser una función así como lo estoy así pintando, y entonces en cada punto pues va a tener una pendiente distinta, ¿no? La derivada es la pendiente de la función en el punto donde calcule la derivada, ¿de acuerdo? ¿Sí? De acuerdo. Entonces aquí vamos a ver un ejemplo muy básico como el que está acá. Si nosotros tenemos que el costo total es igual a 2 veces, o sea, el costo fijo 2, más alfa, que sería la pendiente, por la cantidad de productos elaborados, en el que alfa es igual a 0.5, entonces aquí esta ecuación la podemos descomponer en costo fijo y en costo variable. Me dicen, el costo fijo es lo que no depende de la cantidad de unidades producidas. Es aquí en esta ecuación el término independiente es 2, ¿no? 2 no depende de Q, nada más depende de sí mismo. Por eso en esta ecuación el costo fijo es 2. ¿De acuerdo? Y el costo variable, dado que ya conozco alfa, el costo variable es alfa QT, es decir, la parte que depende del número de unidades producidas. Entonces, si me dicen que alfa es 0.5, el costo variable pues va a ser 0.5 veces Q. Pues todas las unidades producidas que yo quiera. Lo que les decía es que la derivada de una función lineal pues es una constante. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es el costo marginal? Ah, pues derivamos la función del costo medio, perdón, perdón, estoy aquí adelantando. Tenemos la función de costo total, ya tenemos aquí esta forma, luego sacamos el costo medio, que es el costo total dividido entre las unidades producidas. Entonces dividimos esta función de costo total, 2 más alfa Q, que sería en este caso 0.5, y lo divido entre Q. Esa va a ser mi ecuación del costo medio.
Si yo quiero sacar el costo marginal, entonces tengo que derivar esta función de costo total, como dice aquí la definición, con respecto a Q. ¿Sí? Entonces, derivada de una constante es 0, y derivada de una constante por una variable, se indica la constante y se deriva la variable. Entonces, me queda 0.5 derivada de Q con respecto a Q, pues es 1. Por lo tanto, el costo marginal es 1, ya lo que habíamos visto anteriormente. Siempre va a variar de 0.5, en este ejemplo, independientemente que yo pase de la unidad 5001 a la 5002 o de la unidad 1 a la unidad 2. Si esta fuera la función de ejemplo, que es lineal, que bueno, sigue siendo un ejemplo. ¿Estamos de acuerdo? Aquí todavía no se toma en cuenta las economías de escala y la disminución de costo de producción por unidades. No, aquí son rendimientos constantes, ¿no? Es decir, no importa cuántas unidades produzca, siempre me va a costar el costo marginal lo mismo. Y el costo medio también. Bueno, no, el costo medio no, porque depende. El costo marginal siempre va a ser el mismo. ¿De acuerdo? Los rendimientos crecientes es entre más yo produzca, más barato me cuesta. Entonces quiere decir que esta pendiente, a medida que aumente la cantidad, debería de ir disminuyendo. ¿De acuerdo? Entonces esta ya no es una función lineal, sería una función de otro tipo. ¿De acuerdo? En eso no nos estamos metiendo, ni el rendimiento creciente ni el decreciente, que fuera del otro sentido, ¿no? Entre más produzco, más caro me cuesta. Esos rendimientos decrecientes. ¿Estamos de acuerdo? Estamos hablando de una función de producción lineal. ¿Sí? ¿Hasta acá tienen alguna duda? No, ingeniero. ¿Está claro? ¿Perdón? ¿Quién dijo yo? ¿Todo está bien? Bueno, porque las cosas se van a poner peor, ¿sale? Entonces, bueno, asumo que ya conocen esos conceptos, o bueno, que ya se los he aquí explicado, y ahora vamos a pasar a la situación real, o sea, a lo que tiene que ver esta materia, y decir, bueno, alguien preguntaba, bueno, ¿y para qué tanto rollo? ¿Para qué me va a servir eso, no? Pues ahora vamos a ver para qué va a servir. Nosotros tenemos, y eso se los voy a explicar en la siguiente unidad, que es la teoría macroscópica del flujo vehicular, pero vamos a partir de esto ahora para entenderlo mejor. Nosotros tenemos un tramo de una vialidad, de una autopista, voy a decirlo. Vamos a suponer que es eso que está aquí arriba, la rayita superior es el ancho del carril o la delimitación del carril, y las bolitas que ustedes ven ahí, que en el primer caso tenemos 2, es el número de vehículos, ¿de acuerdo? Entonces, en la primera gráfica me dice, esto es hagan de cuenta que ustedes están en un dron y están viendo lo que pasa en esa autopista, voy a decir, de 10 kilómetros, ¿de acuerdo? Entonces la autopista mide, voy a ponerlo más simple, 6 kilómetros, ¿sí? La autopista mide 6 kilómetros y tiene 2 vehículos. Si yo voy a 60 kilómetros por hora en esta autopista y hay muy pocos vehículos, ¿cuánto tiempo me voy a tardar? Para ir del inicio hasta el fin. ¿70 kilómetros por hora y me voy a recorrer 6 kilómetros? ¿Cuánto me voy a tardar? 6 minutos. Un décimo, ¿no? Un décimo de la hora, que son 6 minutos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Todo el mundo está de acuerdo. Bueno, eso, sí. ¿En qué hora del día hay muy pocos vehículos en una autopista?
En la madrugada, tal vez. Muy noche o muy de madrugada, ¿no? Entonces, Sí. este es el caso. Muy noche o muy de madrugada, yo me voy a hacer 6 minutos. ¿Puedo hacer menos de 6 minutos? Con una mayor velocidad. Con una mayor velocidad, pero está prohibido ir a mayor velocidad porque me agarra la Guardia Nacional y me pone una multa, ¿no? Entonces no. Entonces, no, tengo que ir a 60 kilómetros por hora. Por lo tanto, esto yo lo puedo entender como el costo fijo o el tiempo mínimo que yo me puedo tardar para ir de A a B. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, de acuerdo. Sí, de acuerdo. Sí, o sea, por mucho que yo le haga, tengo que considerar que hay una distancia que tengo que recorrer y me voy a tardar 6 minutos, ¿sí? De acá a acá. Entonces, eso sería el costo fijo, que iría aquí. ¿De acuerdo? Aunque ahí Yo el ya costo tengo, es tiempo, ¿verdad? O gasolina. ¿perdón? El costo que está manejando como fijo sería el tiempo que se está Sí, haciendo o la gasolina que se hace en ese no, trayecto. solamente el tiempo. No les he dicho, es cierto que no les he dicho, pero ustedes ya lo deben de saber que el tiempo, time is money, ¿no? Is money. El tiempo es dinero, ¿no? ¿O no? Sí, 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 Entonces, todos ustedes tienen una disponibilidad a pagar por ahorrarse una hora o por dedicar una hora a hacer ciertas cosas, ¿no? Entonces, yo podría ahorita hacer una encuesta y decir, bueno, pues cuánto es el promedio de lo que ustedes están dispuestos a ganar por trabajar una hora conmigo haciendo un cierto trabajo de transporte. Yo te lo pregunto, pues voy a sacar un valor, ¿no? Entonces dice, oye, voy a sacrificar mi hora, o bueno, voy a invertir mi hora, como ustedes lo quieran ver, para dedicar a hacer una actividad en lugar de hacer otra. Y esto tiene que ver con la asignación de tiempos que vimos hace algunas semanas, ¿no? La gente dedica su tiempo a hacer cosas que le procuran satisfacción y para que sea alcance su felicidad momentánea o definitiva, como ustedes lo quieren ver, que eso no existe, la felicidad infinita, pero digamos un momento de felicidad. Sí, y entonces aquí ya estamos vinculando todo ese rollo que dijeron ustedes en algún momento y bueno, todo ese rollo, ¿para qué? ¿Sale? Entonces, bueno, ese tiempo, ahora lo estoy diciendo en términos de tiempo, pero para convertirlo en dinero, yo tengo que multiplicar el tiempo por una unidad que se llama el valor del tiempo o el costo del tiempo, que está expresado en pesos por hora. Si ustedes van a trabajar, ustedes dicen, pues yo quiero ganar, como recién egresado, voy a ganar 400 pesos al día por 8 horas y entonces yo divido 800 pesos entre 4 horas, me sale, ¿cuánto da? Digo, 400 entre 8, ¿cuánto da? 50, ¿no? 50 pesos por hora. Ese es su valor del tiempo, vamos a suponer. Pero aquí, para no complicarnos la vida, vamos a suponer que el valor del tiempo es 1, es unitario. Si esto yo lo estoy expresando en minutos, pues va a ser 1 peso por minuto. Entonces ya me queda como si fuera la misma unidad de tiempo. Si son 6 minutos, entonces yo multiplico por 1 peso por minuto y eso ya lo expreso, me da 6 pesos y ya lo puedo expresar en costos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el tiempo, vamos a decir que ahora es igual a dinero, que luego veremos la diferencia y que no es así, pero por ahora lo podemos suponer, para no complicarnos la vida. ¿Sí? Entonces, yo tengo que recorrer una distancia, tengo que invertir tiempo y eso para mí es un costo fijo, aquí está. Y no puedo hacerlo de otra manera, eso siempre lo tengo que pagar. ¿Sí? Ahora, después me dijeron que en la madrugada, pues resulta que al iniciar el día, pues hay más gente que quiere hacer actividades, ¿no? Y que quiere ir al trabajo y demás cosas. Entonces vamos a suponer que esto es a las 2 de la mañana, esto es a las 4 de la mañana. O sea, hay más vehículos sobre la vía, que aquí estoy representando 3. Entonces, si hay 3 vehículos sobre la vía,
yo ya no puedo ir tan rápido o bueno, o tan cómodo a mi velocidad de 60 kilómetros por hora. Entonces posiblemente vea ya a lo lejos un vehículo que está ahí circulando también y entonces pues ya tengo que tener una cierta precaución de que yo no le vaya a pegar. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues tiene eso un cierto efecto sobre la velocidad. O sea, yo ya no puedo ir libremente como en el primer caso. Entonces ya hay otro vehículo y si me acerco a las 7 de la mañana o a las 6 de la mañana ya hay más vehículos y a las 7 ya hay más vehículos y a las 8 de la mañana ya hay muchos vehículos. ¿Qué es lo que pasa cuando hay muchos vehículos sobre la vía? Mucho tráfico y más tiempo. Más que mucho tráfico, o sea, es obvio, lo que ha cambiado de acá hasta acá es que la distancia entre los vehículos cada vez es más pequeña, ¿no? Conforme va viendo más vehículos, pues cada vez estoy más cerca de otro vehículo. Entonces, ¿qué pasa cuando ustedes van conduciendo y al lado tienen un vehículo y atrás otro? Y enfrente otro. Hay que ir más alertas para no pegarle. Exactamente, entonces tú tienes primero que ir con más cuidado, estás más estresado para manejar y además, pues no puedes ir a la misma velocidad que acá, porque tienes que tener cuidado, entonces vas con precaución y tomándole la medida a medida que no le vayas a golpear. Pero hay otra cosa, la distancia entre estos vehículos tiene que tener una cierta distancia de seguridad, por si aquello de que el que va enfrente se frena, te dé tiempo de frenar, ¿no? Y normalmente te tardas 3 segundos entre lo que tu cerebro se da cuenta de que te vas a impactar y que pisas el freno y detienes el vehículo, ¿no? Entonces, esos 3 segundos, si tú vas a 60 kilómetros por hora, pues ¿cuántos kilómetros o metros vas a avanzar? Hasta que te frenes, ¿no? Porque no te frenas inmediatamente, sino hay un proceso de desaceleración y frenado. Entonces, lo que hace que la gente tome sus precauciones y entonces no va pegado justamente a 5 centímetros del que va adelante, le deja un espacio. Y ese espacio va a variar según cada persona, porque cada uno tiene su propia percepción del riesgo. Entonces, habrá quienes no les importe ir a 5 centímetros, pero habrá quienes sí les importe y digan, no, yo me tomo 50 metros por si acaso. Y entonces van a una velocidad distinta. Y entonces hablamos de liebres y tortugas, ¿no? Para clasificarlos de una manera sencilla, los que quieren ir rápido y los que quieren ir lento, para hacer 2 categorías. Y entonces ahí se vuelve una mezcla de personajes y de tipos de conductores que hacen que se generen diversos alteraciones en las condiciones de circulación. ¿Sí? Entre más vehículos haya, más lento vas. ¿Sí? La velocidad es más pequeña. Entonces, si la velocidad aquí, ¿cuánto les gusta que sea la velocidad de circulación? Si aquí eran 60 kilómetros a las 2 de la mañana, a las 6 de la mañana, ¿a qué velocidad piensan que van? 50. 50 kilómetros por hora. Entonces, si la velocidad se reduce, ¿qué pasa con el tiempo? Se reduce de una quinceava parte, que es eso lo que más o menos corresponde. ¿Qué pasa con el tiempo? Aumenta, ¿no? Aumenta en la misma proporción, un 15% aproximadamente, ¿no? Entonces, si yo hacía antes 6 minutos, aquí voy a hacer 6 por 1.15, es decir, 6.9 minutos. Es decir, voy a estar por acá arriba. Las unidades producidas, que en este caso son los vehículos que pasan sobre una sección transversal, que es la definición de flujo, ya lo veremos después, aumentó, pasaron más vehículos, pero también aumentó mi tiempo. Pero aumentó el tiempo porque estos vehículos se agregaron. Es decir, hubo más usuarios de la vía, aumentó Q.
¿sí? Que está aquí en la parte inferior, que ahora les explico. Aquí, esa es la demanda. Entonces, aumentó la demanda, pasaron más vehículos, pero también aumentó el costo. ¿De acuerdo? Y en la medida de que esto va aumentando, pues sigue aumentando mi costo, sigue aumentando el tiempo por el número de vehículos que se van a agregar acá. ¿De acuerdo? Entonces, por ahora, quedémonos con ese concepto que aumentó la cantidad de unidades producidas, es decir, los vehículos que pasaron a través de la vía, pero también aumentó los tiempos de viaje y no aumentó de una forma lineal, aumentó de una forma creciente en la medida que yo me acercaba a un concepto que se llama capacidad, que está aquí, que es S, ¿sí? Esta vía tiene una capacidad determinada, no puedo meter un número de vehículos infinito sobre esta vía, porque tiene un ancho determinado, porque los vehículos tienen unas dimensiones determinadas y porque hay que tener una cierta distancia de seguridad entre vehículo y entre otro vehículo. Por eso hay una capacidad de esa vía. La capacidad es el número máximo de unidades o de vehículos que puede atravesar la sección transversal en un momento dado. Aquí simplemente lo que yo hice es Q, es el número de vehículos que pasan por unidad de tiempo, lo dividí entre la capacidad para que esto pueda variar de 0 a 1. Aquí es 1, es decir, se llegó a la capacidad y esto va a ser infinito. Significa que está totalmente saturada la vía, entonces todos están detenidos y están tan juntos que ya nadie se puede mover. ¿Sí? Entonces, esta es una función, y eso se lo dejo de tarea. ¿Qué tipo de función es? ¿Costo total, costo medio o costo marginal? Esa es su tarea para mañana, para que reflexionen qué representa esto y al final de este comportamiento, ¿qué es lo que paga el usuario en términos de su tiempo? ¿Sí? ¿Qué es lo que, qué de este tiempo que ustedes tardan en recorrer le corresponde a ustedes y qué de ese tiempo le corresponde a las unidades adicionales que se van a agregar a la vía durante las diferentes horas del día? O sea, profesor, está pidiendo dividir ese punto 15% entre cada unidad que se va anexando a la autopista, por así decirlo. No, es una reflexión general, no una reflexión. Bueno, si quieren hacerlo con un ejemplo numérico, de acuerdo. Es una reflexión conceptual. Okay. Yo lo que les pregunto es si cuando vemos este comportamiento del conjunto de personas que pasan sobre la vía, ¿ustedes no les causa curiosidad por qué aquí yo pago tan poco y aquí pago tanto? ¿Y por qué pago tanto acá y quién paga estos costos? La pregunta es esa. ¿Será que lo pagan todos? ¿Será que el que paga el que lo ocasiona? ¿Quién lo paga? Lo Y entonces, pagamos en todos. función de este concepto, en la próxima clase vamos a ver, pues, quién tiene que pagar los costos y por qué esta forma en que estamos funcionando en las vialidades, lo único que genera son problemas. Dale. Listo, pues. Entonces, nos vemos en la siguiente capítulo. Siguiente sesión, que sería, no sé, el jueves, yo creo. Yo les aviso. Listo. Gracias. Hasta mañana, ingeniero. Hasta luego. Hasta mañana, Inge. Bye. Hasta luego.